y siempre aparece el ángel del Señor. Y esto es lo que tenemos que entender, que ese ángel es esa unción espiritual y es persona también, persona espiritual. Entonces no estamos solos ni estamos como desamparados. Tenemos en Dios la protección perfecta porque Él es justo. Pero cuando nosotros tenemos conciencia ya, uso de razón, ya empezamos a determinar la batalla. Porque hasta un momento dado, la inocencia se maneja de acuerdo a la justicia. Sin embargo, vemos las cosas tan espantosas que vivimos en el mundo, como ver niños violados, como ver personas que en sus casas viven abusos espantosos en la infancia, y uno dice, ¿dónde estaba Dios? ¿Qué pasó con el Señor? O sea, ¿cómo es posible que la inocencia sea rota por seres humanos? Y entonces, ¿el ángel dónde estaba? ¿Qué pasó? Si ellos no podían defenderse, ¿cómo podían hacer? Entonces, viene el sentido de los ángeles, que es, nosotros vivimos una historia, cada uno de nosotros. El alma tiene una economía, y desafortunadamente, nosotros llevamos una economía que tiene que ver también con todos nuestros antepasados. Mire que uno no está maldito por lo que hicieron los demás, porque depende de la fidelidad del hombre a que le caigan las cosas de otros. Pero sin embargo, mire una ley que no falla. Si yo soy el hijo de un mafioso y yo me voy a la tienda de la esquina a hacer un mandado y allá están los enemigos de mi papá, es muy fácil que los enemigos de mi papá me maten a mí. Y yo no tengo nada que ver con los negocios de él. Nunca me he metido con ningún mafioso, pero soy el hijo de un mafioso. Entonces, eso sucede. Y esa es una ley que hay en nosotros. Y yo no tengo nada que ver con esos pecados de mi papá. Sin embargo, mire cómo me afectan a mí directamente. Y uno, cuando leemos la historia sagrada y estudiamos muy bien nuestra doctrina, se da uno cuenta de que las leyes intergeneracionales son liberadas en el bautismo. Porque en el bautismo somos exorcizados del pecado original y del pecado de antepasados. Y en el Antiguo Testamento se dice, nuestros antepasados comieron uvas amargas y agrias, y nosotros nacimos con dentera, ¿no? Pero después Dios dice, no te cargaré los pecados de tus antepasados, si eres fiel a mí. Y eso se aplica dentro del Nuevo Testamento cuando Jesús viene y nos libera con la reconciliación y le dice al paralítico de Betesda cuando se le encuentra en el templo, tus pecados han sido perdonados, vete y no peques más o cosas peores te pasarán. Y le muestra a él esas consecuencias del pecado, cómo afectan al hombre, y al mismo tiempo muestra la reconciliación de que él sana y libera y perdona. Pero el sentido nuestro de la responsabilidad que tenemos con la carga que llevamos de pecado es que debemos detectar al diablo en nuestra vida para darnos cuenta cuánto poder le estamos dando para que nos cobre la carga que traemos. Porque cuando yo estoy en desobediencia, estoy al frente de que me cobren todas las deudas que tiene toda mi generación. Claro, generaciones, porque caigo en una deuda antigua. Fíjese que la maldición que tiene el pecado mortal es tan impresionante que por eso se llama pecado mortal, porque mata. Porque si yo me meto en el estadio del diablo por la desobediencia, ahí me descubren quién soy yo inmediatamente. Ah, este es fulano, venga para acá y ustedes nos deben esto y esto y esto y esto. Es como, si yo soy el hijo de fulanito que se voló con una fortuna y yo entro al campamento de aquellos a quien mi papá le robó, entonces me van a tener detenido porque yo debo también eso, porque soy el hijo del que robó. Entonces es muy sencillo, es lo que sucede en el campamento del diablo. Por eso el pecado mortal es el entrar a una deuda contraída por antepasados y contraída por nuestra propia desobediencia, y entramos en un estadio completo. Y Dios llama a que nosotros tengamos coherencia en esto. Necesitamos entender la acción del mal y nunca bajarle la guardia a eso, porque el mal está alerta y atento todo el tiempo a asegurarse de que cometamos el crimen de nuestra vida para dejarnos acá. Eso es lo que el mal está haciendo todos los días. Él lo único que quiere es que usted cometa un crimen que no lo deje salir de acá. Es lo único que él quiere, todos los días. Entonces, hay mucha gente que dice, ay, pero no le dé tanto poder al diablo. Tampoco podemos estar asustados en esa forma. Y claro, no se trata de vivir con miedo,
porque Dios nos ha dado un espíritu de fortaleza en Jesucristo. ¿Pero qué quiere decir eso? Espíritu de fortaleza es asegurarme que yo sea obediente, para que el espíritu de fortaleza esté en mí y yo tenga poder contra el maligno. Pero si yo no estoy consciente de que tengo que tener el espíritu de fortaleza en mí, que es Jesucristo vivo en mí por la obediencia, entonces ¿cómo voy a hacer para mantener la batalla contra el diablo? Se me va a meter y él va a asegurarse de que yo cometa el crimen de mi vida, para que ese crimen me deje condenado a vida eterna. Y eso es su trabajo, tan simple como ese. No hay ninguna otra acción del diablo que tratar de que cometamos el crimen. Esa es la única acción que tiene, buscando cómo tumbarme a mí. ¿Y cómo me va a tumbar? Que cometa el crimen. Y mire, el diablo, para manejarnos a nosotros, no necesita nada, porque la vida nuestra es un instante en la eternidad. Y nosotros podemos vivir 80 años perfectamente fieles, 80. Y un añito, 6 meses antes de morirnos, siendo el santo más increíble, cometemos el crimen de los crímenes, porque nos tenía preparado para el momento de más debilidad, de más incapacidad de defendernos, el momento que nos dábamos por aludidos ya que éramos santísimos, el momento en que habíamos recorrido aparentemente todo y que ya estamos preparados para irnos a encontrar al Señor. Eso es el diablo, así actúa él. En el momento que menos piensa uno, cuando está todo salvo, todo firme, todo convencido que va bien y que está caminando en orden, ahí es cuando aparece. Porque precisamente ese peaje satánico que está en el camino hacia Dios es un peaje que es inadvertido, es sorpresivo, no es algo anunciado, no se anuncia en ningún momento. Cuando menos piensa hay un palo en la carretera y ahí se lo encontró en una curva. Pare, y ahora, ¿para dónde va? Y esta es la pregunta. Entonces, uno para poder pagar ese peaje, le toca llevar con qué. Si no tiene con qué, ahí se quedó. No puede pasar. Si uno no tiene el dinero para pagar ese peaje. Y el único dinero que paga ese peaje es la fidelidad. Es el único dinero, no existe otro. La fidelidad es aquella que donde hay un palo en el camino, no puede quedarse abajo. Porque la fidelidad hace que se abra. Porque yo tengo autoridad sobre ese peaje. La tengo toda, soy hijo de Dios, heredero, nadie puede cobrarme impuestos, nadie puede llamarme a mí a hacer nada, porque yo soy hijo del rey, y yo camino por la tierra y me pertenece, y yo tengo poder sobre las criaturas, poder sobre todas las cosas creadas, sobre todo, porque soy un hijo del rey, y así todo me obedece, absolutamente todo, la creación, los hombres, todo me obedece, absolutamente todo, y ese es el sentido del rey, el rey es eso. Y el sacerdocio es consagrar ese camino. Y esa fidelidad de la profecía que llevo a mi boca es siempre pronunciar esas palabras de Dios en todo lo que yo hago. Y así vivo mi vida en Cristo. Y ese es el sentido de dominación contra el poder del diablo, del maligno. Entonces, no podemos ignorar el Evangelio. San Juan dice, el mundo entero está en las manos del diablo. Después Jesús dice, el príncipe de este mundo es Satanás. Después el diablo se lleva a Jesús a una montaña, le muestra todos los reinos del mundo y le dice, todo esto me ha sido dado a mí, si te arrodillas, te postras y me adoras, te lo doy. Y hay pruebas por todas partes de la acción del maligno entre nosotros. Ahora, ¿tiene poder? No tiene poder. El único poder que tiene es el que yo le doy. Nada más, porque a mí se me fue dado el poder de ser rey, pero si mi poder lo comprometo con la corrupción, quedo en manos de los ladrones. ¿Qué le pasa a un rey corrupto? Está en manos de los criminales, con los que cometen sus crímenes. Claro, ya perdió su corona, no tiene poder, no tiene autoridad, porque en cualquier momento un ladrón de esos grita y lo descubre y lo desenmascara en medio de su reino. Entonces, ¿tiene poder el diablo? El único que yo le doy, nada más. De lo contrario, no tiene absolutamente ningún poder, porque si yo soy fiel a Dios, camino por donde quiera y Él tiene que esconderse, tiene que huir. Es más, hasta me ayudará, porque le conviene que yo pase rápido, ¿sí? Le conviene que no esté yo por ahí. Entonces asegura que todo me funcione para que me vaya. Eso es. Entonces, miren ustedes que la realidad... A veces encuentra uno gente mala ayudándole a uno. Y uno dice, tan raro, ¿no? Si esto a todo el mundo le hacen daño y a mí no. Entonces uno podría engañarse diciendo, pues es que se le pueden subir los humos. ¿Cuál? Si los malos le están ayudando a uno y no se convierten, es porque son el diablo asegurando que uno pase rápido por ahí y los deje solos haciendo el mal. Porque si se queda...